Murió Carlos Bremer. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en una plataforma donde se habla de deportes se habla de la muerte de un empresario? Y es que Carlos Bremer fue uno de los empresarios que más apoyó al deporte local, hablando de Monterrey, y nacional, obviamente hablando del territorio azteca. Carlos Bremer, nacido justamente en Monterrey en 1960, acaba de fallecer el día de hoy a los 63 años tras complicaciones después de un desvanecimiento que tuvo el martes en sus oficinas centrales y lamentablemente lo llevaron a fallecimiento. Carlos Bremer en los últimos años se había convertido en un empresario famoso por su participación en el programa Shark Tank, donde estuvo alrededor de 5 temporadas colaborando con empresarios y emprendedores de diferentes índoles. Pero lo que nos interesa es su apoyo al deporte, y es que sería una falta de respeto no reconocer cómo Carlos Bremer ayudó mucho al deporte en estos últimos años, y sobre todo cómo fue propulsor de una de las carreras más exitosas del deporte, no solamente actual en México, sino históricamente. Y estamos hablando de la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Carlos Bremer, dueño de muchos negocios, pero sobre todo el negocio que más se involucraba en el deporte era su empresa Balue, que era, digamos, gasolinerías donde obviamente brindaban el servicio de gas, de gasolina y todo esto, pero era el estandarte y era la empresa insignia de este empresario que lamentablemente hoy dejó de existir aquí en la tierra. Pero bueno, ¿qué hizo Carlos Bremer por el deporte? Que es en realidad el motivo de este video. Y es que Carlos Bremer, además de cuando Televisa impulsó a Canelo Álvarez, él se tomó muy en serio la carrera de Canelo Álvarez y siempre estuvo detrás del pugilista mexicano. De hecho, a hoy por hoy, a estas horas de la tarde, Carlos Bremer falleció como a las 5:30 de la tarde. Bueno, que se dio la noticia oficialmente. Hoy que es las 7:15 y estamos grabando este video, el Canelo ya le mandó un mensaje de condolencias a la familia, donde pone textualmente: gracias Carlos por las enseñanzas. Y más allá tal vez de situaciones técnicas, tácticas del boxeo, Carlos Bremer muy probablemente le enseñó a Canelo Álvarez cómo invertir su dinero, y no es, digamos, coincidencia que Canelo sea uno de los deportistas que mejor invierte su dinero en México. Pero bueno, más allá de impulsar la carrera de Canelo Álvarez durante una década prácticamente, Carlos Bremer también ayudó a que muchos tuvieran acceso a lo que es el boxeo. ¿En qué? Ayudando a reconstruir, o más que reconstruir, reformar gimnasios de boxeo en Monterrey, en Guadalajara. Carlos Bremer también ayudó al acceso al boxeo, digamos, un poco más palpable para las personas que lamentablemente no podían ir a un evento de boxeo. ¿En qué sentido? Cuando vino Canelo a pelear en Guadalajara el año pasado, muchos de los boletos ringside o cerca de ringside eran patrocinados por Carlos Bremer, pero no amigos, ni mucho menos, sino a personas que tenían el sueño de practicar boxeo profesionalmente, jóvenes, hombres y mujeres, que estaban en el camino a ser profesionales, y él, como un incentivo, les regaló boletos para poder ver a Canelo en vivo también. Y eso es algo mínimo, ya que Carlos Bremer, de su dinero, muchas veces sacó para los deportistas olímpicos, aunque él decía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es uno de los gobiernos que más ha ayudado al deporte últimamente. Que eso ya está en tela de juicio y esto no importa ahorita por el video, pero independientemente de eso, Carlos apoyaba sobre todo a los deportistas olímpicos. Apoyó fácilmente a 5 generaciones de olímpicos. ¿A qué me refiero con 5 generaciones? Desde Atenas, posteriormente Beijing, Londres, Río, y bueno, seguían Japón y más adelante. Yo no dudo que esas empresas sigan ayudando al deporte, digamos, mexicano.
Él estuvo también cerca de colaborar con Carlos Vergara, con Chivas, ya que Carlos Vergara lo conoció también en el programa Shark Tank, o más que lo conoció, su convivencia creció en ese programa. Jorge Vergara le hizo el acercamiento oficial, Carlos Bremer decidió dar a un lado. Él quería comprar una franquicia, de hecho estuvo cerca de comprar lo que eran los Tiburones Rojos de Veracruz, pero lamentablemente vio toda la situación que había en la Liga MX y también decidió dar un paso al costado. Pero bueno, vamos a ver algo sencillo ya para terminar con este video. Carlos Bremer impulsó la carrera de uno de los deportistas más importantes en la historia de México, como es Saúl Canelo Álvarez. Carlos Bremer ayudó mucho más que otros políticos al crecimiento olímpico mexicano en cuanto a atletas que tuvieron buenos resultados, si no todos obviamente con medalla, si muchos, si una camada, algunos con diploma olímpico, que eso ya es quedar dentro de los mejores 8 de tu disciplina, y sobre todo ayudó al deporte amateur. Carlos Bremer ayudaba mucho a esos deportistas que tenían un sueño de querer llegar al profesional y así lo hizo. Entre otras de sus historias, Carlos Bremer fue principal, digamos, colaborador para que Tiger Woods pudiera venir en hace un par de años al campo de la Ciudad de México a hacer su torneo. Más que su torneo, su participación en el México Open, lo cual era un gran impulso, ya que tener a Tiger Woods, aunque ya no era el Tiger de años pasados, pero tener a Tiger Woods en México era algo fundamental. Carlos Bremer, muy amigo, probablemente uno de los mejores amigos mexicanos de Michael Jordan. De hecho, Carlos Bremer también no impulsó, pero en la recta final bueno, ni tan recta final, en la década de los 90, cuando iba a dar el hype Michael Jordan, Carlos Bremer también fue muy cercano a Jordan y de hecho hay fotos de ellos en innumerables ocasiones. Entonces Carlos Bremer era más allá que un empresario, era un amante del deporte, sobre todo también el béisbol. El fútbol y el béisbol eran sus pasiones. Aparte, obviamente, principalmente del boxeo, se metió mucho estos últimos años al boxeo, pero tuvo un gran impacto en todos los ramos que estoy hablando. Y bueno, Carlos Bremer ha fallecido y con eso se va, digamos, un empresario importante y un impulsador del deporte mexicano. Descansa en paz, Carlos Bremer, y nada, muchas gracias por ver el video. Sigan a Deporte Más en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.